Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. Soy Vanessa García. En esta ocasión, y antes de dar inicio al vídeo que quiero compartir contigo de la charla que hemos realizado recientemente en el centro de formación en el cual estoy trabajando desde el pasado mes de octubre, junto a Jesús Pérez de Copleff Madrid, me gustaría aclarar algunos puntos. El motivo principal por el cual he querido realizar y organizar esta charla con Jesús Pérez, que es el director gerente de Copleff Madrid, es debido a que la ley cambia con muchísima frecuencia y más concretamente cuando hablamos de la Comunidad de Madrid y de todas las profesiones que giran en torno a las ciencias de la actividad física y el deporte. Por ello, y teniendo en cuenta que siempre he querido dar lo mejor de lo mejor a mi alumnado y sobre todo aportarle la información de fuentes que realmente sean fiables y oficiales, es por lo que, como decía antes, decidí hablar con Jesús de Copleff Madrid y organizar esta charla para el alumnado del centro de formación en el cual estoy trabajando desde el pasado mes de septiembre. Además, y con vistas a poder compartir toda esta información con el mayor número de gente posible y ayudar y resolver todas las dudas que puedan existir a mucha más gente fuera de nuestro propio centro educativo, decidí no solamente grabar esta charla, esta reunión, sino también compartirla en el canal de YouTube desde el cual estás viendo este vídeo. Como digo, no se me ocurre fuente más fiable desde la cual puedas recibir esta información y por este mismo motivo te invitaría, animaría y rogaría que acudas a las redes sociales y página web o incluso correo electrónico que facilita Jesús durante toda esta charla y, de igual manera, si te queda alguna duda, tienes varias opciones, o bien dejárnoslas en los comentarios de este vídeo para que yo se las pueda trasladar a Jesús y que nos las pueda resolver, o incluso si yo misma puedo echarte una mano, pues estaré encantada también en resolver las dudas que me podáis trasladar. Y al mismo tiempo, si tienes algún amigo, amiga, familiar, conocido, vecino, no lo sé, alguien en tu entorno a quien creas que este vídeo le puede servir de ayuda y le puede resolver pues muchas dudas, te agradecería también que lo compartieras. Y por supuesto, algo que creo que es muy sencillo y no nos cuesta nada, regálame un like si realmente ves que este vídeo es interesante, si te ha gustado, si te ha resuelto alguna duda, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, no me entretengo mucho más. También te agradecería mucho que te quedes hasta el final del vídeo porque al final aclararé algunos puntos que por cuestiones de tiempo creo que quedaron un poco en el aire. Y lo dicho, espero que disfrutes de esta charla, que te resuelva todas las dudas que puedas tener y nos vemos al final del vídeo. Bueno, chicos, pues lo primero de todo, millones de gracias a Jesús Pérez, que es director gerente de Copleff aquí en Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy nos va a hablar de el seguro de responsabilidad civil, la ley 06/2016, que es la que regula el ejercicio de las profesiones del deporte, y estará, bueno, pues encantado de resolver todas las dudas que tengamos a nivel de salidas profesionales de cada titulación, seguro de responsabilidad civil, colegiación y todos aquellos servicios en los cuales nos pueden echar un cable como profesionales de la actividad física y cualquier otra cuestión referente a este tema que se nos pueda plantear. Yo soy Vanessa, estamos aquí varios compañeros conectados con el alumnado de grado medio y grado superior de actividad física y bueno, pues lo dicho, esperamos que disfrutéis muchísimo de esta charla y que aprovechéis para preguntar a Jesús todas las posibles dudas que tengáis. La sesión se está grabando y posteriormente se os facilitará el enlace para que quienes no han podido conectarse lo vean en diferido. Así que, Jesús, millones de gracias una vez más por tu tiempo. Es la segunda charla que me concedes, así que de verdad y de corazón sabes que estoy súper agradecida con vosotros. Y bueno, deciros que aparte del director gerente de Copleff Madrid, es titulado y graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y
Y nada, todos tuyos. Millones de gracias. Bueno, pues voy a empezar antes que nada compartiendo pantalla. Ya deberíais estar viendo a todos. Yo no os veo a vosotros porque estoy viendo mi pantalla. Me presento, soy Jesús Pérez Casado, soy el gerente de Coplex Madrid. Encantado de estar aquí hoy con vosotros compartiendo una horita de un poco de las cosas que conozco y de aspectos que me gustan muchísimo. Gracias a Vanessa por haber organizado esto, es colegiada nuestra, es colegiado de Coplex Madrid y sobre todo también gracias al centro por dejar dirigirme a vosotros. Sin más, vamos a comenzar y vamos a ver cómo he distribuido la charla en 3 partes. La Ley 6/2016 de Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede muy claro hoy cómo se llaman las profesiones, qué hacen y qué título acceden. 3 partes. ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Y qué título accede a esa profesión? Una segunda parte del seguro de responsabilidad civil. Yo os puedo contar hoy, oye, el 1903 del Código Civil dice que todo daño por acción, omisión o negligencia debe ser subsanado o reparado. Pero realmente explicar así un seguro de responsabilidad civil, pues al fin y al cabo, no voy a llegar a transmitirlo, lo voy a explicar de otra forma, con ejemplos gráficos y qué cosas pueden pasar. Y por último, contaros un poco qué hacemos en Coplex Madrid. Por favor, si hay alguna pregunta, conectar directamente el micro porque yo no os veo, interrumpimos y lo hacemos y solventamos. Yo prefiero ir sobre la marcha, prefiero establecer un diálogo si hay realmente dudas y luego, pues bueno, el tiempo que tardemos, pues hasta aquí llegamos. En primer lugar, no sé si sé que estáis en un aula, pero bueno, seguro que tenéis un móvil a mano. Me gustaría y además es información gratuita y diaria. Fijaros lo que os digo, información gratuita y diaria porque no hay muchas páginas que os ofrezcan información profesional que sigáis a las redes sociales de Coplex Madrid. Nosotros hacemos información puntual y diaria, Facebook, Twitter también con aspectos externos, el Instagram simplemente con aspectos internos de Coplex Madrid, pero que es de gran relevancia para todos. Y ya sin más comienzo con los conceptos. Es decir, hace unos años, profesión, titulación, qué son aspectos laborales, qué son aspectos profesionales, pues quedaban muchísimas dudas. Es decir, qué profesión, qué has estudiado INEF y qué eres INEFO. No, eso no estaba. Eso era antes. Es decir, que creo que a día de hoy quedan mucho más claros los aspectos. Soy Jesús Pérez, como os he dicho antes, soy licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y esto es mi título. Un documento acreditativo que dice que tengo ciertos conocimientos y técnicas de la ciencia de la actividad física y el deporte. Vosotros un día seréis técnicos superiores en acondicionamiento físico y este es vuestro título. Dice, aspectos laborales. Yo estoy contratado por la mañana en el Coplex, por la tarde soy autónomo. Fijaros, os estoy hablando de que soy autónomo en libre ejercicio de la profesión. Todos estos aspectos ligados al salario, ligados a lo que son los días de vacaciones, ligados a los días libres, son aspectos laborales, no son profesionales. El interlocutor válido, es decir, no es el colegio profesional o las autoridades profesionales, es el sindicato, las autoridades laborales. Y dice, y luego de todo esto, con mi título de Ciencia del Deporte y que soy autónomo, además, por la tarde hago entrenamiento personal, soy entrenador personal. Y esta sí es mi profesión. La aplicación de los conocimientos y técnicas de las ciencias del deporte propias de mi título, esto es mi profesión. Título es diferente de aspectos laborales, es diferente de aspectos profesionales. ¿Y cuál es la situación en España? La situación en España es tranquilamente decir que ahora mismo mi mismo título, licenciado en Ciencias del Deporte, mis mismos aspectos laborales como autónomo, me cruzo a Toledo y allí no tengo profesión. ¿Por qué no tengo profesión? Porque actualmente está regulado en autonomías. Las leyes de profesiones actualmente y desgraciadamente no tenemos todavía una ley estatal, está regulado en autonomías. Cataluña, Extremadura, La Rioja, Andalucía, Madrid, Navarra, Murcia, Castilla y León y Aragón. Son 9 leyes profesionales autonómicas. Hay 3 que vienen de camino,
pero cada una de ellas son diferentes, casi homogéneas, pero con diferentes matices en las cuales, pues oye, hay leyes en las que, por ejemplo, la ley andaluza prevé un certificado de asistencia sanitaria básica. O, por ejemplo, casi todas prevén que tengamos que tener un seguro de responsabilidad civil. Luego hablaremos de ello. ¿Qué pasó en Madrid? Que el 24 de noviembre de 2016, todos los grupos parlamentarios con ningún voto en contra, y eso es muy difícil de conseguir a día de hoy, con ningún voto en contra, salió la Ley 6/2016, que dicen que tenemos 5 profesiones, 5. Profesor o profesora de educación física, director o directora deportiva, preparador o preparador físico, incluido el entrenador o entrenadora personal, monitor o monitora deportiva, entrenador o entrenador deportivo. Y esta ley entró en vigor 6 meses después. 6 meses, desde el 15 de junio de 2017, esto está en vigor y es de obligado cumplimiento. ¿Y qué dicen sobre la reserva de denominación? Que nadie, sin la cualificación y titulación correspondiente, puede utilizar estas denominaciones. Es decir, soy Jesús Pérez, tengo mi licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y sin ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no te puedes llamar entrenador personal. Y además te lo dice el artículo 7 de la ley bien claro. Inducir al error o generar confusión en base a que tienes una cualificación llamándote personal trainer en inglés o personal fitness coach es una infracción grave a la ley. ¿De cuánto te cuesta? 3.000 euros y 1 año de inhabilitación. Vamos, te puede costar. Existe reserva de denominación y nadie que no tenga la cualificación puede utilizar estas denominaciones profesionales. Por lo tanto, muy claro, 2 años después, evidentemente, por ejemplo, para regular vuestra futura titulación, se tuvo que actualizar la ley. Porque, evidentemente, en el 2016 vuestra titulación todavía no existía. Y como veis ahí, el AECO parlamentario, aunque con 35 abstenciones, sin ningún voto en contra, se aprueba la modificación de la ley en la cual, por ejemplo, se introduce vuestra titulación. ¿Qué decía la ley? Que en el plazo de 1 año teníamos que tener un reglamento. Pero como veis ahí, para publicar un reglamento, mira, se publicó la ley en 2016, en junio entró en vigor la ley en 2017, en septiembre hay una consulta pública, en marzo una audiencia de información pública, hay un dictamen de comisión jurídica asesora, total que tuvo que empezar otra vez todo el proceso y a día de hoy no tenemos reglamento, 6 años después. Yo creo que muy pronto se va a publicar, son las informaciones que tenemos, pero una cosa tiene que quedar muy clara. La ley 6/2016 está en vigor y es de obligado cumplimiento para todos los profesionales del deporte de la Comunidad de Madrid. Empezamos a desgranar una a una cada uno de lo que son las profesiones del deporte. El monitor o monitora deportiva, dice, es aquella profesión que se dedica a la iniciación, a la instrucción deportiva, al acondicionamiento físico básico o a la guía y animación deportiva siempre. Y ojo, muy importante, sin ser dirigida a la competición federada. No es dirigido a la competición federada. Esta profesión está dividida en 3 partes. La primera, monitor deportivo de acondicionamiento físico. ¿A qué se dedica? Como hemos dicho antes, ordenar la profesión, es decir, cómo te llamas, qué haces y qué título da acceso. Ya sabemos que nos llamamos monitor deportivo de acondicionamiento físico, ¿qué hace? Acondicionamiento físico básico y en grupo. Ojo, básico y en grupo. ¿Hacemos acondicionamiento físico básico individual? No, en grupo. Actividades colectivas. Vigilancia y orientación básica de lo que es la maquinaria y el equipamiento. Sencillo. Y por último, elaboración de rutinas grupales de ejercicios preestablecidos y prediseñados. Un press de banca es un ejercicio preestablecido, prediseñado. Si una elevación lateral en 30 grados, 3 fases con un TheraBand para hacer una readaptación de un manguito de los rotadores, no es un ejercicio preestablecido y prediseñado. ¿Quiénes pueden acceder
a esta profesión? Solo el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y los ciclos formativos de TAFAT, el TEAS y vosotros, el Técnico Superior de Acondicionamiento Físico. Solo acceden a esta profesión y solo se pueden llamar así, nadie más, porque como hemos dicho antes, existe reserva de denominación. Por favor, si hay alguna pregunta o cualquier cosa, me vais diciendo. Seguimos con otro área del monitor deportivo, actividades físicas recreativas. Oye, pues simplemente es guía y animación deportiva, guía de un grupo de personas por un sendero para hacer actividad física. Animación deportiva, un 3x3 para celebrar unas fiestas de un pueblo. Es decir, estamos hablando de un monitor de actividad física recreativa. ¿Quiénes pueden acceder? El grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los 3 ciclos formativos que hemos hablado antes, el técnico en conducción de actividades en el medio natural y siempre que sea de una modalidad, pues ese técnico deportivo o técnico deportivo superior en fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, voleibol, etcétera, etcétera, etcétera. Por último aspecto del monitor deportivo, ahora de carácter formativo, iniciación e instrucción deportiva, insisto, sin ser enfocada a la competición federada. No, entramos en la competición federada. Ejemplos, instrucción deportiva, enseñanza de una zona 2-3 a un equipo que va a estar en una competición local, sin ser competición federada. Iniciación deportiva, enseñanza del golpeo del balón en fútbol. ¿Quiénes entran en esta profesión? ¿Qué cualificaciones acceden? Pues el TAFAT, el CAFIT, los 2 técnicos deportivos superiores, el técnico de acondicionamiento físico y luego las modalidades deportivas. Técnico deportivo superior en fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, voleibol, etcétera, etcétera. Y con esto acabamos la primera profesión, monitor deportivo. Preparador físico. El preparador físico es una profesión que se divide en 2 partes, el de rendimiento y como readaptador. Vamos a analizar la primera. ¿Qué funciones? Hemos dicho, ya nos llamamos así, asesora, previene, programa, planifica, controla, evalúa. ¿Con qué herramientas? Nuestra herramienta siempre el ejercicio físico, la actividad físico-deportiva y el deporte. ¿Para qué? Para mejorar, para mantener y para optimizar la condición física. Bajo el preparador físico de rendimiento existe reserva de denominación para la actividad y el nombre de entrenador personal. ¿Quiénes acceden al preparador físico de rendimiento? Ojo, solo y exclusivamente el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Solo y exclusivamente el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y solo se puede llamar preparador físico y entrenador personal el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Segunda especialidad, el preparador físico como readaptador deportivo. Y ojo con esta, como novedad, decir, no se había regulado entonces en ninguna ley de profesiones readaptar, reeducar, reentrenar personas con lesiones y patologías diagnosticadas y prescritas por un médico. Y ojo aquí, entonces no puede haber readaptación de una persona con una lesión sin prescripción médica. No, necesitamos la prescripción médica. Y trabajamos la condición física para mejorar la calidad y la salud de las personas y además se reserva a esta profesión las poblaciones especiales. ¿Quiénes son poblaciones especiales? En primer lugar, mujeres embarazadas o en puerperio, personas mayores, lesiones y patologías y problemas de salud y asimilados. ¿Existe el entrenamiento personal online? Sí. Sí existe el entrenamiento personal online porque esta ley no nos requiere la presencia física. Para el monitor deportivo, toda la profesión del monitor deportivo sí requiere presencia física. Y para las poblaciones especiales, tal y como se dice aquí, también se requiere presencia física. Como antes, ¿quién accede al preparador físico? El titulado o el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El director deportivo, tercera profesión.
Y quiero diferenciar qué es un director deportivo y qué es un gestor deportivo. Una persona que lleva el marketing y las finanzas de una instalación deportiva es un gestor deportivo, es un gestor. Una persona que hace la planificación de los contenidos técnicos tácticos de una escuela deportiva de baloncesto es un director deportivo. Una persona que lleva toda la instalación deportiva en cuanto el mantenimiento y la mejora de todo lo que son la instalación es un gestor deportivo. Y una persona que firma una programación de la planificación de las clases de un centro de fitness es un director deportivo. ¿Qué queda regulado en esta ley 6/2016? El director. ¿El gestor deportivo es una actividad regulada? No. No está dentro de la regulación. ¿Quién es la persona que puede acceder a este director o directora deportiva? Simplemente el grado en ciencias de la actividad física y el deporte. Con una salvedad. Si es únicamente una modalidad deportiva, fútbol, baloncesto, balonmano, pues ahí entraría el técnico deportivo superior. Simplemente dirige, coordina, planifica las actividades físicas y además lleva la supervisión de los recursos humanos de las ciencias del deporte, es decir, del monitor deportivo, del preparador físico o de lo que puede ser todas las demás profesiones. El profe de educación física. O sea, que el profesional que se dedica al ámbito deportivo, es aquel profesional que se dedica al ámbito educativo. ¿Cuál es la actividad profesional que realiza? Está en su normativa específica. Es decir, en la ley de profesiones del deporte dice que el profesor de educación física es una profesión del deporte, pero deriva a la normativa específica. Y por último, el entrenador deportivo. Quinta profesión. El entrenador o entrenadora deportivo es aquella persona que entrena, selecciona, planifica, programa todo este tipo de funciones, el deporte en la competición federada. ¿Qué cualificaciones entran dentro de esta profesión? El técnico deportivo y el técnico deportivo superior. Y con la modificación de la ley 1/2019 entran los diplomas o certificaciones federativas. Todos los que estaban hasta el 31 del 12 y a partir del 31 del 12 también deberían cumplir los requisitos tanto de formación, tanto de horas, tanto de profesorado, etcétera, de los que llevan la orden ECA 158/2014. A partir del 1 de enero de 2020, esto es lo que introdujo esta modificación. Os quería poner un vídeo, fijaros, esto es un vídeo que sacamos nosotros hace poco y que es bastante ilustrativo de lo que son las profesiones del deporte en torno a diferentes referentes de profesionales que son además titulados y colegiados. Tener un buen profesional con conocimientos en anatomía, en fisiología, en metodología, que sepa controlar perfectamente la carga que necesitas tú, darte el estímulo adecuado, es lo que diferencia que tu entrenamiento pueda ser el entrenamiento más eficaz con el menor riesgo posible o un entrenamiento que te ponga en riesgo, que es a veces lo que ocurre con las redes sociales, ¿no? Personas que venden muy bien el entrenamiento, pero que detrás de eso solo hay humo. Un titulado es capaz de vender bien su producto, pero detrás de eso hay muchas horas de conocimiento, hay mucha evidencia científica. Esta ley es de obligado cumplimiento, puesto que está en vigor para cada profesional que se dedica a la actividad física y el deporte en nuestra Comunidad de Madrid. Lo importante de esta ley es que establece las 5 profesiones que están en vigor, establece su cualificación necesaria para poder ejercerlas y, lo más importante,
que está creada para garantizar la seguridad y la salud integral de todas las personas que acuden a los servicios deportivos profesionales. Como directora general de deportes es muy importante al final que haya una buena estructura y dentro de esa estructura las funciones y la dirección deportiva es vital, porque un director deportivo es el que planifica, programa, controla y evalúa todas las actividades de un centro deportivo o de un servicio. Entonces, esta figura es fundamental para luego todo lo que se proyecta. Con lo cual, el director deportivo no es que veamos una figura que está en un despacho y de él no depende esas cosas, sino es todo lo contrario. O sea, al final, todo lo que se hace desde el punto de vista de un servicio deportivo pasa por la supervisión de ese director deportivo. El papel del profesor de educación física es un papel muy importante dentro de los institutos y los colegios de España o de la Comunidad de Madrid en este caso. Y es un papel que abarca mucho más a lo que es solo la parte de la cuestión de la actividad física y el deporte, sino que también somos de las pocas asignaturas que tenemos la palabra educación delante. Somos un docente que está mucho más cercano que el resto. En una frase yo diría que el preparador físico tiene que ser un excelente gestor en la dosis de entrenamiento. Yo creo que el preparador físico juega un papel principal. Para mí, en una sociedad que se mueve poco y que habitualmente se mueve mal, nuestro rol es crucial. Somos capaces de mejorar la vida de las personas a través del entrenamiento. Un entrenador o entrenadora personal para mí lo que debe hacer es leer informes, planificar, evaluar cuál es el estado de la clienta, recuperar posibles lesiones y al final buscar salud. Debemos estar en constante formación y basarnos mucho en la evidencia científica, porque al final lo que pasa es que el cliente no entiende todavía que el deporte es salud y que debe estar dentro de una rama de la salud y como tal tienes que tener una titulación y unos conocimientos para poder aplicarlos correctamente. Si no, sucederá todo lo contrario, que habrá muchas lesiones y muchos problemas. La figura del preparador físico redactador es un preparador físico en el día a día de mi trabajo que se ocupa sobre todo de, ante deportistas que se han lesionado, pues intentar buscar una parte de reentrenamiento, de reeducación al movimiento y lo que sería también la readaptación a la acción o gesto deportivo. También es importante las estrategias de recuperación que hemos diseñado de manera conjunta y de manera multidisciplinar con los fisioterapeutas y con los médicos. Para mí es un orgullo sentirme tan valorada de que profesionales como ginecólogos, antes de pasar por una cirugía, me deriven a mí a las clientas para ver si podemos evitar esa cirugía con los entrenamientos, planificaciones, etcétera, que hacemos. Como licenciada de educación física, como colegiada, también es un sueño que una directora general sea licenciada en educación física, porque nunca ha sido así. A una persona que encuentre por la calle y que no tenga por qué saber nada de mi ámbito, le abordaría diciéndole que lo que diferencia normalmente a la medicina del veneno es la dosis y que alguien que gestione bien esa dosis, esa prescripción, es la que hace que tenga beneficios. Esto es lo que hace que el ejercicio tenga beneficios o pueda ser perjudicial. Jesús, Víctor y Alicia son profesionales que nos ayudan hoy en día a mejorar la condición física, la salud y la educación. Son colegiados que están para trabajar con nosotros y mejorar la sociedad a través del deporte. Y sobre todo, la preparadora física, entrenador físico, redactador, profesora de educación física, son titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y eso es muy importante. Pues hasta aquí. ¿Habría alguna duda, alguna pregunta o sigo dando pasos y sigo introduciendo conceptos? Sí, por aquí José, tenemos que preguntar por ahí. Venga, vamos. Vale, nos interesa un poco el tema de que has dicho de asesorías online. Sí. ¿Qué diferencia hay entre que la asesoría sea online y que sea presencial? ¿Cambia para ya chicos de TESAF estarían dentro de poder realizar asesorías online? Vale. El hecho del ejercicio profesional, la ley no habla online como tal, habla solo de la presencia física. ¿De quién te habla de la presencia física la ley? El monitor deportivo de acondicionamiento físico, el monitor deportivo de carácter recreativo y el monitor deportivo de carácter formativo es obligatorio que tenga presencia física. De hecho, todos estos monitores virtuales que están en las salas, estos LCD,
Esto no está permitido por la ley. Otra cosa es cómo lo vamos a atacar y cómo tendrá que abordarse este tema en cuanto exista, decir, todo tipo de regulación o que pueda ser denunciable. Y al margen de lo demás, ¿para qué profesiones además exige la ley presencia física? Para el preparador físico cuando existan poblaciones especiales, lesiones y patologías, embarazo, puerperio y problemas de personas mayores y problemas de salud y asimilados. Todo lo demás sí que permite esta ley el ejercicio profesional sin presencia física. ¿Alguna pregunta más? Entonces, sí, perdona, Dale. para terminar con esto. Entiendo que se exige esa presencialidad, es decir, una persona con TESAF, o sea, técnico de enseñanza en acondicionamiento físico, no puede enviar una rutina a un entrenado de manera online sin tener presencia física y sin estar dentro de esa capacidad de monitor de sala, ¿no? Por si lo queréis leer, esto está en el artículo 8 de la Ley 6/2016 y efectivamente, es decir, exige la presencia física. ¿Y quién podría, o sea, perdona, pero un graduado en ciencia de la actividad física del deporte sí que podría hacer este entrenamiento online o tampoco? Es que estaríamos hablando de dos profesiones diferentes. Uno, el establecimiento de rutinas generales de ejercicios preestablecidos y prediseñados sí requiere la presencia física, porque así te lo dice la ley, y el entrenamiento personal no te obliga a tener presencia física porque te lo dice así el artículo 10. Me dedico no a interpretarlo, sino a informaros de lo que es decir. Esto es pura información, yo lo traslado al artículo 10 y os lo comunico. Pero asesoría, es que perdón, es que estamos debatiendo. ¿Asesoría pertenece a entrenamiento personal? Sí. El asesoramiento pertenece al entrenamiento personal. El monitor de acondicionamiento físico simplemente sería acondicionamiento físico básico y en grupo, establecimiento de rutinas de ejercicios preestablecidos y prediseñados y además un asesoramiento sobre la maquinaria y equipamiento deportivo. Un segundo. Vale. Jesús, Gracias, Jesús. Sí. Otra de las cuestiones que a mí, por ejemplo, me han ido transmitiendo tanto estudiantes como familias, que estos días he estado empezando a reunirme ya con algunos de los representantes económicos del alumnado, es los diferentes caminos, digamos. Un alumno o alumna, por ejemplo, que empieza en TECO y quiere hacer magisterio, por poner un caso para empezar, ¿qué camino tendría que seguir o sería el más aconsejable a día de hoy para conseguir hacer esta carrera de magisterio? Luego, si quieres, podemos centrarnos también en el entrenamiento personal para poner los dos caminos. Lo primero, para comentarte, el grado en magisterio de educación primaria ahora mismo no da acceso a ninguna profesión del deporte. Entonces, si te parece, Vanessa, vamos a desechar el grado en magisterio para titulados. Es que no tiene sentido, no da acceso a ninguna profesión del deporte. Y por otro lado, si quieren estudiar ciencia de la actividad física y el deporte, pues ya sabes que existe tanto el acceso ordinario como una reserva de plazas para titulados en técnicos deportivos superiores. Vale, o sea, mi pregunta era más de cara a un alumno o alumna que quiera hacer magisterio de educación física, con mención de educación Vanessa, física. Es que ahora mismo, antiguamente, antes de Bolonia, existía la diplomatura en magisterio por educación física. Uh-huh. Una vez que ha pasado Bolonia, no hay diplomatura en magisterio, hay un grado en magisterio de educación primaria, que como mucho, la parte trasera del título tiene una mención en educación física. Correcto. Y entonces, este grado en educación primaria, que actualmente se puede cursar en España, no da acceso a ninguna profesión del deporte.
O sea, pero, ostras, vale, pues aquí estaba equivocada a lo mejor incluso yo. Si tú haces magisterio general con mención en educación física, entiendo que puedes ser profe de educación física en primaria. Bueno, en primaria sí. Es que tú no eres grado con mención en educación física, eres graduada en magisterio de educación primaria. Ah, vale, y puedes acceder a la educación primaria. Pero es que tú en este grado a lo mejor tienes 30 horas de educación física como mucho, de conocimientos específicos, 30 o 40 horas, no hay más. En este punto quisiera hacer un pequeño paréntesis porque creo que, bueno, debido al poco tiempo que teníamos y que queríamos aprovechar la charla todo lo posible, creo que yo misma expresé mal la pregunta durante la propia charla. Me estoy refiriendo en este caso al hecho de estudiar magisterio o el hecho de querer ser profesor de educación física. Para ser profesor de educación física hay dos vías. En una de ellas, como muy bien explica Jesús, no accedemos a ninguna de las profesiones del deporte porque se trataría de el grado en magisterio. El grado en magisterio es un grado de magisterio en general en el cual nos enseñan básicamente a ser profesor de primaria, ¿vale? Salimos capacitados y capacitadas para poder ser profesor o profesora de educación primaria. Y luego tenemos la mención o especialización en la cual, como muy bien decía también Jesús en esta charla, tenemos unas 30 horas aproximadamente de educación física si es que cogemos la mención o la especialidad de educación física. ¿Esto qué quiere decir? Que con el grado de magisterio en educación primaria y mención o especialización en educación física, podemos ser profesores en educación primaria y además dar educación física en un colegio. ¿Vale? Porque realmente nos han preparado para ello durante esa carrera. Lo cual no corresponde a la salida profesional que nos comentaba Jesús en esta charla de profesor de educación física. En este caso nos estaríamos refiriendo a estudiar el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que sí que está orientado 100% a las ciencias de la actividad física y el deporte, y posteriormente hacer el máster que nos habilita para poder ser profesores de educación secundaria, en este caso. Es decir, con nuestra carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, más el máster universitario en formación de profesorado para secundaria, bachillerato y formación profesional, podríamos ejercer como profesores de educación física, que de hecho, en este caso, es el camino que seguí yo. Es decir, a modo de conclusión, podríamos decir que existen dos posibles vías para ser profesor, una enfocada a educación primaria y otra enfocada a educación secundaria, bachillerato y formación profesional. En educación primaria es una normativa aparte, digamos, que no está contemplada en esta charla y que no ofrece salida profesional a las profesiones del deporte, valga la redundancia. Y en el caso de educación secundaria, que de hecho es la que seguí yo, sí sería a través del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además el máster universitario que corresponde al antiguo CAP, al antiguo curso de capacitación para poder ser profesor, y sería el máster universitario de formación de profesorado, para educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Esta combinación del grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte más el máster universitario de formación de profesorado sería la que nos permitiría poder ejercer como profesores de educación física a partir de secundaria en adelante. Y en el caso de Ciencias de la Actividad Física, por ejemplo, en el caso de INEF. Pues lo que te acabo de comentar, existe el acceso ordinario y sobre todo existe una reserva de plazas para titulados en técnicos superiores de acondicionamiento físico en el que puedan acceder a la formación por esta reserva de plazas. Vale, o sea, pero en estos casos vamos a poner, claro, por estas reservas de plazas me imagino que te refieres a la pública, si accedieran por selectividad y todo esto. Sí. Si fuera quienes fueran por la privada en este caso,
haciendo medio, superior y de ahí al grado. Si quisieran ser, por ejemplo, entrenadores personales, ¿qué sería más apropiado? No, la única vía es que tengan el título de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. No hay otra vía en la Comunidad de Madrid para ser entrenador personal. Correcto. Vale, o sea, pero me refiero, ¿podrían pasar sin ningún tipo de problema a TECO, TESAF y CAFID, por ejemplo? Sí. Esa vía es posible, es totalmente viable. Vale. Bien, luego, por otro lado, aunque ya lo resolvimos también en alguna otra charla, pero no teníamos al alumnado que tenemos ahora viéndote, tema de las normativas, coméntanos un poco, bueno, a lo mejor lo tenías pensado para más adelante, las normativas a nivel de autonomía y, o sea, como para saber de dónde me tengo que fijar yo en función de la autonomía que sea. Tienes que irte a la regulación profesional de cada autonomía. Yo lo que recomiendo, una vez que tengas el ejercicio profesional, pues eso, ver cuál es la regulación profesional, es decir, si te quieres ir a Extremadura, ya sabes que tienes la Ley de Profesiones del Deporte, como tienen la grabación, he dicho las 9 autonomías que tienen regulación profesional y simplemente habría que buscar. En ese sentido, se pueden poner con el colegio autonómico, con el COLEF autonómico que sea en cuestión para informarse, o bien también con las autoridades competentes, simplemente la consejería o la dirección general en materia de deporte competente en esa comunidad autónoma. A partir de ahí, de hecho, todas las páginas web de estas consejerías informan de la regulación y a partir de ahí, pues, a ponerse en marcha. Vale, y por último, ya te dejo seguir. A nivel de certificaciones o exámenes fuera de la carrera de CAFID, etcétera, etcétera, ya sea por la NSCA, ya sea por cualquier otro, recalcamos entonces que únicamente existe la carrera de CAFID para poder ser entrenador personal, ¿no? Efectivamente, la cualificación, a día de hoy, la única cualificación que da acceso bajo Ley 6/2016 a la profesión de entrenador personal es la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Estamos hablando de que estos son certificaciones, es decir, no es ninguna cualificación, es una certificación privada y que como tal pues ofrece estas certificaciones bajo una norma de calidad que ellos consideran. De hecho, vienen bajo normas de calidad americanas y ahí están. A día de hoy, nadie con esta certificación exclusivamente puede ejercer en la Comunidad de Madrid como entrenador personal. Nadie. No acredita ningún tipo de cualificación. Vale. ¿Y podrías aclararnos un poquito, sobre todo para el alumnado que tenemos por aquí, la diferencia entre cualificaciones, competencias, etcétera, etcétera, que yo creo que también hay muchas dudas en cuanto a eso? Vale, vamos a ver, estamos hablando de que las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes que nos llevan a una cualificación. La cualificación la puedes acceder o bien por la formación o por la experiencia, tal y como te dicen toda la normativa actual. Y esta cualificación pues queda regulada en toda la normativa. Es decir, tenemos que tener claro, para mi punto de vista, dos conceptos. Uno, competencias y otro, actividades profesionales propias. Es decir, una persona que tiene ciertos conocimientos sobre nutrición, nosotros mismos damos en la carrera ciertos conocimientos de nutrición, oye, pues somos competentes, tenemos ciertas competencias en nutrición. Ahora, ¿es una actividad profesional propia del licenciado en Ciencias del Deporte, por mucho que haya cursado nutrición deportiva en la carrera, hacer dietas? No. De hecho, hacer dietas está regulado bajo la Ley 44/2003 de profesiones sanitarias para el dietista nutricionista. Y solo un dietista nutricionista puede poner dietas, por mucho que hayamos estudiado los licenciados en Ciencias del Deporte
y tengamos ciertas competencias y ciertos conocimientos en nutrición deportiva. Por lo tanto, vamos a quedar muy claro qué son competencias y vamos a quedar muy claro qué son actividades profesionales propias y, sobre todo, tener muy en cuenta las cualificaciones que he nombrado que dan acceso a las profesiones y al ejercicio profesional en la Comunidad de Madrid. ¿Te parece? Vale, aclarado, Jesús. ¿Te parece si seguimos, Vanessa? Sí. Tenía de todos modos Lucas la mano levantada, creo. No sé si sobre este tema. Sobre todo por dinamizar un poquito más, avanzamos un poquito más y... Vale, si no te la pregunto yo después, vale, gracias, sí. Avanza, gracias, Jesús. Venga, pues ahora tenemos que tener en cuenta, vamos con otros aspectos de la ley, de decir, oye, Jesús, ¿es suficiente con tu título de grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para ejercer en la Comunidad de Madrid? Pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque además hay otros requisitos de la ley. ¿Qué me obliga la ley? A hacer una comunicación previa. Es decir, Jesús, le va a tener que decir, Jesús, eres licenciado, tu título es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además vas a ejercer, tendré que rellenar ese formulario como entrenador personal, preparador físico, como monitor deportivo de las 3 características y como director deportivo. Oye, pues muy bien, entregamos la comunicación previa. ¿Es suficiente con el título de comunicación previa? No. Porque la ley te obliga a tener un seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Y qué dice? ¿Y qué pasa si no tenemos este seguro de responsabilidad civil profesional? Pues con la ley lo califica como una infracción muy grave, que nos puede costar, si ejercemos sin seguro de responsabilidad civil profesional, 30.000 euros y hasta 2 años de inhabilitación, según el artículo 28 y 29 de infracciones y sanciones. Oye, Jesús, es que utilizan una denominación indebida, uso indebido como de la denominación como personal fitness coach para emular al personal trainer y encima sin ser licenciado en Ciencias del Deporte. ¿Cuál es la infracción? Pues es una infracción grave a la ley, con 3.000 euros y hasta 1 año de inhabilitación. Hombre, es que existe un centro deportivo que ha contratado a una persona sin tener la cualificación requerida para ejercer como entrenador personal. ¿Qué sanción se prevé? Pues se prevé una sanción de hasta 3.000 euros y 1 año de inhabilitación por contratación de profesionales que no tienen la cualificación requerida. Artículo 28 y 29 de la ley. Y además esta ley nos obliga a identificarnos ante el usuario en el artículo 4 con nuestro nombre, nuestra titulación y nuestra cualificación. Y además esta ley te dice que sí deben existir en la publicidad, en todas las puertas o en todos los centros deportivos, lugar perfectamente visible de cuál es tu nombre, de cuál es tu cualificación y de cuál es tu profesión. Y ahí el Corpolet de Madrid denunció al Ayuntamiento de Madrid porque no se cumplía esta normativa y hace 3-4 años conseguimos una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y en todos los centros se cumple esta normativa. Como veis, os he explicado el régimen sancionador, las infracciones y las sanciones de forma gráfica, cuáles son, cuánto cuestan y cuáles son en la Ley 6/2016. Un último concepto antes de entrar en el seguro de responsabilidad civil, porque va a haber personas que reúnan los requisitos de cualificación. Por ejemplo, cuando tengáis el título de técnico superior en acondicionamiento físico, tenéis el título y este título vais a comunicar que sois monitores deportivos en acondicionamiento físico recreativo. Vais a hacer la comunicación previa. Pero esto en 2016, cuando no había ninguna ley, había 50.000 profesionales del deporte en la Comunidad de Madrid y no todos tenían titulación. Esto se regula por seguridad, salud e integridad física del usuario y el deportista. Pero no podemos hacer un daño a estas personas ni al empleo. De tal forma que se contempló una habilitación. ¿Qué es una habilitación? Una autorización a las personas que venían desempeñando una profesión del deporte para que sigan desempeñando las mismas funciones. Ojo, no más. Las mismas funciones en toda su vida laboral. De tal forma que no van a ser profesionales, van a ser habilitados.
y tendrán que cumplir un número de horas. Por ejemplo, hay una fecha límite que es el 15 del 12 de 2016. Es decir, y por ejemplo, alguien que quiera ejercer como entrenador personal, pues tendría que haber hecho 2.400 entrenamientos personales antes de 1 hora. Es decir, quedaros con este concepto de que vamos a convivir durante un tiempo con habilitados. Llegamos al seguro de responsabilidad civil y quiero detenerme aquí porque Vanessa me comentó que queríais y era bastante interesante todo lo que era el aseguramiento de responsabilidad civil. Como os he dicho antes, el 1902 del Código Civil dice que todo daño a un tercero, acción, omisión o negligencia, debe ser reparado o subsanado. El seguro de responsabilidad civil, vamos a entenderlo de forma tan sencilla. No soy abogado, soy licenciado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y lo que trato es de transmitiros qué es un seguro de responsabilidad civil, es que vamos a entenderlo como el seguro del coche. Es decir, produzco un daño a un tercero y a partir de aquí tengo que reparar o subsanar estos daños. Imaginemos casos que se pueden dar. Casos reales. Preparador físico, como todos sabéis, existieron hace 3-4 años, se pusieron muy de moda los trajes de electroestimulación integral activa, a partir del cual la intensidad, con cierta intensidad, oye, pues trabajamos con mucha intensidad con electroestimulación, a partir de ahí hay unas microroturas, se eleva la CPK en sangre, la creatinfosfoquinasa, y a partir de aquí pues hay una cierta sobrecarga renal, que incluso, como podéis ver en noticias, nos han llevado a UCIs. Estamos provocando un daño a un tercero, en el cual hay un siniestro, hay una denuncia, y ojo que se han provocado, tengo conocimientos de reservas siniestrales de hasta 200.000 euros. Os voy a poner otro ejemplo. Profesor de educación física, unidad didáctica, gimnasia deportiva, voltereta hacia adelante, caemos sobre todo lo que es las cervicales y provocamos una tetraplegia. Os estoy dando casos reales cogidos de noticias. Tetraplegia. Ahí, a partir de ahí hay un siniestro, hay una denuncia de los padres, es decir, y existen reservas siniestrales de 100, 150, 200 que luego se ejecutan o no. Estamos hablando de mujer embarazada, como todos sabéis, tiene una línea alba, se produce en el tercer trimestre una hormona que se llama relaxina, por la cual hay que hacer cierto tipo de trabajos muy específicos según en la semana en la que estamos. Hay un mal trabajo, un profesional sin cualificación, que no es un profesional, es una persona sin cualificación y produce una diástasis medial, siniestro, reserva siniestrial, etc. Todos estos casos que os estoy contando son de responsabilidad civil profesional, porque son en el uso de mis conocimientos y técnicas de las ciencias del deporte. Existe también la responsabilidad civil de explotación, es decir, como titular de la acción, produzco un daño a un tercero, clase de STEP, una clase colectiva, en la que cometo la negligencia de un terreno resbaladizo del sudor anterior, hay un resbalón, fractura del cúbito y radio. ¿Esto qué puede ser? Este ejemplo, un ejemplo de responsabilidad civil de explotación. No son mis conocimientos y técnicas de la ciencia de la actividad física y el deporte, sino que es como titular y responsable de esta acción, he cometido un daño a un tercero. Más casos de RC profesional. Trabajo con personas con baja densidad mineral ósea. Como todos sabéis, el impacto óptimo produce beneficios. Un impacto alto puede producir fractura del cuello del fémur por multisaltos de alto impacto. Es decir, esto provocaría un daño a un tercero y una posible apertura de expediente y, como de ello, una reserva siniestral y una posible indemnización. El seguro de responsabilidad civil, todas las personas en la Comunidad de Madrid tienen que tener un seguro de responsabilidad civil
Todas las personas. Aquí bien te dice claro, dice, puede ser contratado por la persona o por el empleador. Ojo, ojo con esto, porque claro, evidentemente, si estás contratado, quedas cubierto. Pero existe una cosa que se llama el derecho de repetición. Os voy a poner un caso que es muy sencillo, el caso del Albia. Igual lo reconoceréis, que esto lo conoce todo, por eso pongo este ejemplo, en el cual el conductor, el maquinista, se pasó de velocidad en una curva y descarriló el tren, con todo el siniestro que condujo. ¿Quién fue el primero que repitió sobre el conductor? Su propia empresa. Y por eso es muy importante que tengáis un seguro profesional de responsabilidad civil propio, por el derecho de repetición. Porque cuando ejercemos en las profesiones del deporte, si ejercemos fuera de horario de contrato laboral, tienen contratado de 8 a 3 y Jesús se va a hacer un entrenamiento personal por la tarde, si no tengo seguro de responsabilidad civil, estoy ejerciendo sin la RC del empleador que me ha contratado solo de 8 a 3. Por eso es muy importante y os aconsejo por estas dos cosas tener un seguro de responsabilidad civil propio. Como os he introducido, esta tarea es muy compleja. De hecho, en todas las formaciones que he estado de seguro de responsabilidad civil siempre acaban muchas dudas. Es decir, os he introducido responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil general. Hay otros conceptos más complejos, es decir, la patronal. Cuando vosotros indemnizáis a vuestros propios trabajadores, locativa, cuando existen los daños cubiertos a todo lo que es el local donde ejercéis. ¿Por cuánto tenemos nosotros contratada la responsabilidad civil profesional? Y ojo, que el colegio tiene dos seguros, uno para los colegiados y otro para vosotros, para los técnicos deportivos. Pues con los colegiados tenemos hasta 2 millones de euros y para los técnicos deportivos hasta 1,5 millones de euros de daños. Y me dirá, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué tanto dinero? Los daños pueden ser de 3 formas. Uno, patrimoniales. Yo le provoco un daño patrimonial a mi empresa en tanto en cuanto comete una negligencia, pedir una subvención, etcétera. Unos daños materiales, en tanto en cuanto puedo provocar daños en el material de la empresa y sobre todo daños personales. Daños personales en los cuales, pues miren, conozco otro caso de un profe de educación física en el cual hubo una consulta al colegio y contactó, en el cual las redes no estaban con la normativa que tenían que tener en torno al material deportivo. Tan mala suerte que recreo. Salta el niño a la red de la canasta de baloncesto y se engancha porque no tenían el diámetro que tenían que tener y pierde la última falange del dedo meñique. A partir de ahí hubo un siniestro, hubo una condena y hubo, lo que he explicado antes, una repetición sobre la dirección del centro, porque no era el profesor de educación física el que había notificado a la dirección del centro el responsable de cambiar lo que eran las redes que no tenían el diámetro suficiente y que provocaron la pérdida de una falange a un niño. Pues por estas cosas, porque los daños que provocamos son personales, ¿cómo son estos tipos de daños? Pues necesitamos altas cuantías. Estos son las cuantías. ¿Qué garantías tiene que tener un seguro de responsabilidad civil? Las garantías ni más ni menos que las que dicen las profesiones, las actividades profesionales. ¿En dónde están cubiertos tanto un seguro que tenemos para los colegiados como para todo lo que son, lo que sois vosotros, los TEAs y los TAFAT? El ámbito geográfico. En toda Europa, menos la Unión Europea, menos Andorra y Suiza. Las garantías ya las he dicho. Además, pues bueno, hay otros aspectos que pueden ser la defensa jurídica,
las fianzas, la indemnización hasta 18 meses de 1.800 euros por suspensión de empleo y sueldo y, sobre todo, que os queden muy claros los conceptos básicos. Un seguro de responsabilidad civil os está asegurando vuestros conocimientos en garantía de vuestro cliente. De decir que no le vais a provocar ningún daño y todos los daños van a quedar cubiertos. Si os parece, hacemos otro alto y respondemos preguntas sobre el seguro de responsabilidad civil. Por aquí, Jesús, no había muchas dudas más allá de la cuantía que cubría, que acabas de comentar que en FP es 1,5 millones de euros. Y en cuanto a la cuota anual, en este caso, que tendrían que pagar y dónde podrían realizar este registro. Vale, fijaros, dentro de, y ahora explicaré también un poquito el tema del colegio. Copleff Madrid tiene, podéis ir accediendo al QR que os he puesto ahí, una plataforma que se llama ProDeporte. Copleff Madrid cree que no por poner que una ley tenga directamente, es obligatorio el seguro, sí, pero este seguro hay que facilitarlo. A coste individual, las cuantías y garantías que ofrecemos, ¿cuánto puede cobrar este seguro? 300 euros. Así, 300 euros. ¿Qué es lo que le pasa a Copleff Madrid? Pues que negocia el seguro de miles, fijaros lo que estoy diciendo, de miles de asegurados. El seguro de Copleff Madrid, en el seguro probablemente estamos hablando de que hay más de 10.000, 11.000 asegurados. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que evidentemente el riesgo, que es lo que calcula la aseguradora, se reduce, porque somos muchos. Entonces creamos ProDeporte, que es una plataforma que en su día, cuando salga el reglamento, os ayudará y gestionará la comunicación previa, os dirá cómo rellenar todo esto, porque además hace falta el seguro de responsabilidad civil, el certificado negativo de delitos sexuales con menores, que es obligatorio bajo la ley de infancia y adolescencia, la protección, y además el seguro de responsabilidad civil obligatorio. ¿Qué coste tiene para aquellos que lo tengáis y cuando demostréis que tenéis el título? 50 euros. Ahora hablaremos también un poquito del colegio, aunque no es una charla colegial, simplemente por encima, porque también para todos los que sois profes, titulados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, pues podemos ofrecer dentro de nuestros acuerdos de Junta General al profesor de un TAFAT, de un TEAS, tenéis una promoción de colegiación, en el cual el precio que se ofrece es de 76 euros anuales. Entonces, el 50% de lo que paga cualquier colegiado porque soy un objetivo directo. Es decir, es muy importante para el colegio que todos estemos bajo el paraguas colegial, que luego lo que vamos a contar, todas las cosas que se han ido consiguiendo, estemos todos ahí. Y de hecho, a mí me gustaría, como hemos hecho ya con varias empresas, mira, Entrena Madrid, están todas las personas dentro colegiadas, estamos hablando de empresas que tienen muchísimos entrenadores personales, funcionan, grandes centros, por ejemplo, el Ribus Sport Club, están todos los entrenadores personales colegiados. Estamos hablando de que me gustaría realmente, es decir, que vuestro TAFAT fuera uno más que nos añadiéramos y contar con todas las personas que estuvieran ahí colegiadas, sobre todo al margen de por el beneficio económico, simplemente, es decir, porque vais a ver que no es solo el colegio, es la defensa de los intereses de los colegiados, todas las cosas que se han ido consiguiendo, el seguro de responsabilidad civil, la asesoría jurídica profesional, una formación continua de todas las formaciones al mes, una bolsa de empleo de 360, 380 empleos anuales, es decir, son muchísimas cosas y muchísimas ventajas que hoy os podemos ofrecer. Llegados a este punto, me gustaría aclarar que no he compartido en este vídeo los códigos QR y los descuentos que nos ha facilitado Jesús, teniendo en cuenta que este vídeo se iba a publicar en mi canal de YouTube. Pero si eres estudiante
de nuestro centro formativo, pues consúltanos a los profesores o bueno, sí, principalmente a los profesores, y si estuvieras interesado o interesada, te facilitamos este descuento que nos ha compartido Jesús en este caso para colegiarte o registrarte en las páginas que ha comentado. Igualmente para compañeros del claustro, pues bueno, más de lo mismo. Si estuvierais interesados, preguntadme a mí en este caso y os facilito el código QR, dado que no lo iba a compartir en el vídeo que se iba a publicar en el canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A día de hoy, en torno a esta ley, Coplex Madrid, ¿qué tenemos? El buzón de denuncia de Coplex Madrid, Stop Intrusismo. A día de hoy llevamos ya casi 200 expedientes tramitados de denuncias sobre personas que no ejercen bajo la Ley 6 2016, y una vez que se tramita el expediente con una carta al afectado o a la afectada y que se tramita y se ve claros indicios de que se incumple la Ley 6/2016, bien porque no tiene el seguro, bien porque no tiene la cualificación, bien porque ha contratado personas sin la cualificación, pues se solicitan apertura de sancionadores a la Comunidad de Madrid. Tal y como ha dicho Vanessa antes en la pregunta, pues bueno, ha habido empresas que ofrecen ser entrenador personal sin ser grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y con cursos prácticamente de 3 fines de semana. Hubo esta publicación, que la publicamos por junio, diferentes empresas que la ofertaban, y denunciamos a las formaciones que muchas veces rozaban, si no superaban, y esto será otra fase, el delito de fraude, porque estaban prometiendo ser entrenador y ejercer profesionalmente con una formación menor, con una formación, y he dicho bien formación, que no es igual ni a titulación ni a cualificación. Por último, quería contaros también un poquito que es un colegio profesional y hablamos y abrimos el turno de preguntas final, en el que nosotros somos una corporación de derecho público, que no somos una asociación de profesionales, estamos por constitución, en la Constitución, y nos dedicamos a la ordenación profesional, a defender los intereses de los profesionales, de nuestros colegiados y a representar a la profesión. ¿Qué se ha conseguido en los últimos 6 años? Fijaros, ese es el día que se presentó la ley. Es decir, y había 10.000 personas en YouTube siguiéndolo, y otra sala, que esa es el auditorio, el aula magna también del INEF, lleno. Se consiguió la Ley 6/2016. En 2016 conseguimos una PNL que aumentara la carga horaria de educación física. Después conseguimos que fuera el consejero de Educación y Formación Profesional. Implementamos cómo instaurar en la Comunidad de Madrid la tercera hora de educación física. Realmente el gobierno nos compló cómo implementarlo, e hicimos pues todo y pusimos a todos los grupos de interés de acuerdo para que esto no tuviera nada en contra. A día de hoy, toda la FP básica cursa 2 horas de educación física de ciencia de la actividad física gracias a Coplex Madrid, y debido al COVID se va a implantar la tercera hora de educación física el año que viene en la Comunidad de Madrid. Es decir, ya tenemos la ley, tenemos ciencias de la actividad física en FP básica, tenemos la tercera hora del año que viene. Durante el COVID eran esenciales los médicos, eran esenciales los abogados, eran esenciales muchas veces, muchas cosas, y con una reunión, y 2, y 3, y 4, y escritos, y al final convencimos a Sanidad de que el preparador físico es salud. Es salud. Y esto, en algo histórico y que solo ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid, el preparador físico era actividad esencial en la Comunidad de Madrid. Es decir, le emitíamos un papelito a nuestros clientes para que con la prescripción médica vinieran a nuestros centros deportivos para actuar como preparadores físicos en pleno COVID, traspasando todas las áreas restringidas de la Comunidad de Madrid. Además de la sentencia de los tablones, que sacó el ayuntamiento 8 convocatorias de director de instalación deportiva con competencia de director deportivo. Muy bien, ya tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en firme que declaraba nulos porque tiene que ser un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Y cuando ponemos licenciado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, vamos a poner unas personas cualificadas. Veros también ahí reflejados en el sentido de que, pues bueno, cuando decía Jesús Rivilla, oye, es que realmente hay mucho conocimiento. Vosotros también tenéis 2000 horas de formación. Es que ahí detrás, es que hay gente que vende humo. Hay gente que vende humo, pero vosotros estáis detrás detrás de los que tenéis ese conocimiento y esa formación. Fijaros lo que os he dicho antes. Antes trabajábamos por todo lo que era el reglamento, que vamos a ver si le damos un espaldarazo y animamos a la Comunidad de Madrid a que lo saque, que la interlocución yo creo que ahora mismo está muy, muy bien enfocada. Pero ¿qué salió? Un órgano de control e inspección. Es decir, hay personas que solo en la Comunidad de Madrid ya se dedican a controlar que esto se cumpla y a inspeccionar para proponer sanciones. Entonces, por la Ley 6/2016, por el Departamento de Control y Sanción, por la Ciencia de la Actividad Física en FP básica, que eso son muchas horas, una tercera hora, la primera sentencia de una ley de profesiones del deporte o el preparador físico como actividad esencial, creo que estamos en una situación inmejorable en todo lo que es, con todas las, con otras autonomías y que estamos en una situación muy favorable como colegio. Quería poner un vídeo de 20 segundos más. Fijaros. Y bueno, es lo que os comentaba, es decir, a mí me gustaría, pues bueno, ofreceros esta posibilidad de ProDeporte, que la tengáis en cuenta como seguro y como plataforma que os ayude a cumplir la Ley 6/2016, que a veces es compleja, hay que leerla, es tediosa y es muy específica. Me gustaría que, pues bueno, en vuestro centro, decir, no era una charla colegial, que hay muchísimas cosas que explicar, pero creo que, pues bueno, se han ofrecido, decir, garantías suficientes de por qué estamos ahí y qué trabajazo se está haciendo y la situación tan favorable que hemos conseguido para los titulados en Ciencias del Deporte. A mí, ya os digo, me haría especial ilusión de decir que todos los profes se colegiaran, es decir, estuviéramos ahí dentro, de decir, y a través de Vanessa pues tenéis contacto directo con COPLEF Madrid y si os parece pues establecemos el último turno de preguntas a vuestra disposición. Muchísimas gracias por escucharme y si os parece respondemos todos los pequeños detalles que os puedan quedar. Hola, buenas. Pues que me escucho ahí de fondo. Me pregunta un alumno y tiene una pregunta un poco específica, que yo entiendo que, bueno, yo creo que le da la solución, pero por si acaso. Para ser director deportivo de un club de fútbol, por ejemplo, tendría que ser graduado, al igual que un director deportivo de el grado 3 o nivel 3 de la federación. No. Vamos a ver, para ser de una única modalidad deportiva tienes dos opciones. Uno, ser licenciado en Ciencias del Deporte o ser técnico deportivo superior. Ojo, técnico deportivo superior no es un nivel 3 de certificación federativa. Es técnico deportivo superior, entra dentro de las enseñanzas de régimen especial, cuyo Real Decreto de acceso al título de técnico deportivo superior en fútbol está publicado en el BOE. Ojo que para ser entrenador sí te valen las certificaciones federativas, pero para ser director deportivo necesitas las enseñanzas académicas. Y en este caso, enseñanza académica para acceder, ¿cuál? Técnico, por ejemplo, si es una única modalidad deportiva, te vale con la formación deportiva del técnico deportivo superior. Y si es del club deportivo, es de una única modalidad. Si es de varias modalidades, licenciado o grado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Vale, perfecto.
Y no sé si tiene alguna otra pregunta, algún otro compañero. Si no, pregunto yo. Yo estoy con los de TESAF de segundo y están un poco... lo que entendemos es que el monitor deportivo, o sea, su función de como monitor de sala, lo que pues relacionado con el trabajo de fuerza, únicamente pueden ser monitores deportivos en sala, es decir, en un gimnasio donde haya un licenciado como gerente, digamos, y luego ellos como monitores. No tiene por qué haber licenciado, simplemente ellos pueden acceder a esas funciones en su sala, en una sala que haya alguien, y no tienen por qué estar. Mientras cumplan con esas funciones, puede existir la figura de una supervisión de recursos humanos propia de la ciencia del deporte, que es un director deportivo, pero si no, pueden perfectamente ejercer sin esta supervisión. Vale. Y entonces, ¿qué diferencia entre ejercer como monitor deportivo? Entiendo que y como entrenador en una sala. O sea, al final, el preparador físico que va ahí, entiendo que es realizar toda la preparación. Date cuenta. Directamente, no pueden acceder a entrenamiento personal. No, un titulado superior en enseñanza y animación sociodeportiva. No puede acceder al entrenamiento personal. No puede acceder a lo que es la planificación, programación, control y evaluación. Simplemente puede hacer acondicionamiento físico básico y grupal. Básico y grupal. No accedería a la redactación, reeducación, reentrenamiento de personas con lesiones o patologías. No accedería nunca a clases colectivas con poblaciones especiales, mujeres, embarazo, puerperio, lesiones, patologías mayores y problemas de salud y asimilados. Y básicamente estas son las diferencias de actividad física, un establecimiento de rutinas, control y asesoramiento sobre el equipamiento y maquinaria básica y, repito, básico y grupal. Vale, perfecto, entendido. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna aclaración? ¿Responsabilidad civil? ¿Profesiones? ¿Otra cosa cualquiera? Parece que nada más, o sea que no te vamos a quitar muchísimo más tiempo. Jesús, una vez más, millones de gracias, la verdad, por tu tiempo, por las explicaciones, por todo el apoyo, atenciones y servicio que a mí particularmente me estáis dando durante todos estos años desde que llevo colegiada. Y nada, eso, que bueno, que millones de gracias por todo y estamos en contacto, la verdad. Pues nada, gracias a vosotros. Como os he dicho, cualquier cosa a través del correo electrónico de Coplet Madrid os atendemos, copletmadrid@copletmadrid.com. Y nada, a los estudiantes y a las estudiantes, bueno, Laura Aranda levantó la mano. Nada, simplemente, Jesús, para darte las gracias. En este caso, primero de TESEAS, te ha gustado muchísimo todo lo que hemos estado viendo. Se han resuelto las dudas y agradeceros que estéis con nosotros para este tipo de charlas. Gracias, Jesús. Gracias. Un aplauso. Pues poca cosa más, lo que os estaba diciendo. Espero, pues bueno, ya sabéis dónde tenéis un tema para todos los estudiantes y las estudiantes, dónde tenéis un tema y resolver el seguro de responsabilidad civil a un precio súper asequible. Y ya os digo, para todos los profes, licenciados, licenciadas, graduados, graduadas en ciencia de la actividad física y el deporte, también esperaros. Os tratamos con muchísimo mimo. Ya estáis viendo, decir que el colegio hace un esfuerzo porque todos y todas estemos ahí dentro. Realmente la representación es mucho más efectiva cuando somos 3.500 que cuando somos 2.500 y la aportación ya habéis visto que es bastante. Yo creo que todos y todas del colegio obtenemos más de lo que damos y bueno, Vanessa, que es una colegiada bastante activa, seguro que lo puede contar. Desde el colegio abriros las puertas a cualquier otra colaboración y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Buenas tardes. Descansa.
Ahora que hemos llegado al final del vídeo, uno de los puntos que creo que ha podido quedar en el aire, que incluso puede estar generando algo de conflicto o puede que os haya asaltado esta duda en la cabeza, es sobre por qué estudiar una formación profesional y luego pasar al grado de Ciencias de la Actividad Física si puedes pasar directamente a este grado, teniendo en cuenta que solo con el grado universitario puedes ejercer como entrenador o entrenadora personal. Bueno, aquí creo que pueden intervenir varios factores, ¿de acuerdo? Centrándonos en todo momento a nivel de educación privada, puesto que por la pública, a lo mejor de forma errónea, pero yo entiendo que hay más posibilidades o más facilidades, entiendo que los mayores problemas pueden venir cuando hablamos sobre todo de la educación privada, ya que tiene un coste mayor. También entiendo que otro de los problemas y dudas que pueden generar esta cuestión es referente al tiempo. Es decir, ¿por qué voy a invertir 6 años o 5 años u 8 años o el tiempo que sea, dependiendo si empiezo en grado medio y asciendo a grado universitario o empiezo directamente en grado superior, como pueda ser TSEAS o TESAF, y de ahí paso al grado universitario? Yo personalmente creo que no es ningún error realizar una formación profesional y posteriormente el grado universitario. ¿Por qué? Dejando a un lado aspectos económicos que luego trataré, si lo único que os preocupa es el tiempo que vais a dedicar a esta formación, yo os diría que no es ninguna pérdida de tiempo y que no os preocupe en ese sentido porque lo considero realmente un acierto. En mi caso terminé bachillerato, pasé directamente al ciclo de grado superior de TAFAD, que era la titulación que existía hasta hace muy poquito, técnico superior de animación y actividades físico-deportivas. Y cuando terminé este ciclo formativo de grado superior de 2 años de duración, pasé al grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De verdad te prometo, y te lo digo de corazón, que para mí no considero que fuera una pérdida de tiempo. En total, si no me equivoco, fueron 6 o 7 años, porque en mi caso luego tuve que repetir, no sé si algún año completo o alguna asignatura, pero sí que atendiendo a lo que es los años de formación y el tiempo que pasamos estudiando, lo considero un acierto 100%. En cualquiera de los casos tenemos que partir de la base de que estudiemos lo que estudiemos, siempre nos genera unos conocimientos base. Siempre nos genera, o sea, siempre nos aporta unos conocimientos desde los cuales podamos partir para realizar nuestro ejercicio como profesionales. Es decir, para trabajar en aquello para lo cual nos hemos formado. No vamos a salir siendo expertos en el sentido de que lo vamos a saber absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay determinadas profesiones, como pueda ser medicina, veterinaria, ciencias de la actividad física y el deporte, etcétera, etcétera, en las cuales hasta que no trabajas y no ejerces, no te vas a ver implicado o implicada en la realidad como tal y no vas a aprender realmente todo sobre esa profesión. De hecho, lo siento si a alguien le decepciona esto, pero son profesiones en las cuales estás constantemente aprendiendo. O sea, nunca vais a llegar al final de vuestro aprendizaje, ¿vale? Porque la realidad es cambiante, la sociedad es cambiante, las necesidades de nuestros futuros clientes son cambiantes y cada persona incluso va a tener unas necesidades diferentes, con lo cual vuestro aprendizaje siempre va a ser constante, ¿vale? Pero teniendo esto claro y partiendo de esa base, insisto, de que vuestro aprendizaje siempre va a ser constante y que tanto la formación profesional como el grado universitario os va a aportar simplemente esas bases de conocimiento para poder vosotros y vosotras empezar a ejercer, yo sigo insistiendo en que bajo mi punto de vista, mi humilde opinión y mi humilde punto de vista, no es ningún error ni es algo negativo invertir tiempo en hacer formación profesional y luego pasar a un grado universitario. Concretamente, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, os digo esto porque, al menos en el centro en el que yo estudié,
el grado de formación profesional y el grado universitario se complementan muy bien, en el sentido de que el grado de formación profesional tiene muchísima práctica y poca teoría, vamos a decir, y toda esa práctica que tiene el grado de formación profesional no lo tiene el grado universitario. Es decir, todos los conocimientos prácticos y experiencia práctica que vais a obtener con esa formación profesional no la vais a tener en el grado universitario. Y todos esos conocimientos teóricos que no tenéis en el ciclo de formación profesional sí lo vais a tener en el grado universitario. Es decir, es verdad que cada vez más la formación profesional está mejor vista y es verdad que se aprende mucho, pero se aprende mucho a nivel práctico, se aprende mucho a nivel de experiencia, se aprende mucho a nivel de poner en práctica lo que estoy aprendiendo. En cambio, y sobre todo para aquellas personas que quieran ejercer como entrenadores o entrenadoras personales, es vital estudiar la carrera de CAFID. Porque, repito, el grado universitario tiene muchísimo contenido teórico que no tiene el ciclo formativo, ya sea de grado medio o de grado superior. Bueno, el grado medio menos todavía porque está más enfocado al medio natural, pero el grado superior, pues incluso, repito, tiene un punto muy fuerte y a su favor a nivel práctico, a nivel experiencial y a nivel de aprendizaje en ese sentido, pero luego la parte teórica, desde luego, se lleva, o sea, gana por goleada la carrera universitaria. En este sentido, espero haber aclarado mi punto de vista, mi opinión y esas posibles dudas que pueda haber en cuanto a invertir tiempo de formación en estudiar ambas titulaciones. Y en cuanto a poder ejercer lo antes posible o incluso a este tipo de personas que a lo mejor se encuentran en una situación económica pues que no les sobra dinero especialmente y que necesitan empezar a trabajar de algo para poder ganar dinero y seguir invirtiéndolo en formaciones para cumplir su sueño o su objetivo, sí que os podría decir que lo veáis también como ampliar vuestras oportunidades laborales y al mismo tiempo aumentar vuestros conocimientos, por lo mismo que decía antes. Es decir, si yo ahora mismo no tengo demasiado dinero y solo puedo permitirme una determinada formación, creo que es muy acertado empezar por formación profesional, que además solo te va a requerir 2 años y las salidas laborales son bastante amplias. Cuando lo finalices, empiezas a trabajar en algo que a lo mejor no te motiva al 100% como puede ser entrenador personal, pero sí te gusta, o sea, si tienes un mínimo interés, una mínima motivación, una mínima ilusión que te va a ayudar a levantarte cada día para ir a trabajar, con eso que vayas generando de dinero y ahorros, pues te podrás plantear después seguir con tu formación y pasar al grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por ejemplo, con un ciclo formativo de grado superior, que básicamente corresponde a la formación profesional que muchas de las personas que estén viendo este vídeo pues se encontrarán haciendo en estos momentos o estudiando en estos momentos, ya podéis acceder a trabajar en un gimnasio. Como decía Jesús en esta charla, podéis trabajar en la sala de musculación de un gimnasio, pues supervisando las propias máquinas, asesorando a las personas usuarias o a los clientes sobre el funcionamiento de las propias máquinas o algún ejercicio que puedan realizar o ayudándoles un poco con las tablas que ya les hayan puesto los entrenadores personales del centro o lo que sea. Entonces, simplemente con esa primera experiencia ya vais a poder estar directamente en contacto con esos clientes y esas clientas, vais a poder conocer la realidad de las necesidades que cada persona necesita, la situación en la que se encuentra, las diferentes lesiones o patologías más frecuentes dentro de un determinado gimnasio y cómo se puede ayudar o podéis empezar a investigar cómo poder ayudar a esos clientes. Con toda esta primera experiencia podréis empezar a decidir ya también el tipo de poblaciones o el tipo de lesiones o el tipo de patologías en las cuales queréis especializaros de cara
a cuando estudiéis el grado. Os daréis también cuenta de, o empezaréis a daros cuenta de la importancia y utilidad realmente de las programaciones, porque tanto en algunos casos en formación profesional empezamos a ver un poquito de programación y en la carrera pues se profundiza mucho más sobre este tema, ¿no? Pero luego cuando te enfrentas a la realidad con las personas usuarias, con nuestros clientes o nuestras clientas, pues nos damos cuenta realmente de cuándo y con qué tipo de personas necesitamos 100% esas programaciones y con quiénes no. Y las innumerables formas que hay de adaptar una programación, los innumerables ejercicios que existen dentro de esas bases de las que hablaba que vais a aprender tanto en la formación profesional como en la carrera, pues vosotros y vosotras deberíais, es mi recomendación, con esa primera experiencia cuando empecéis a trabajar en gimnasios, analizar, investigar y aprender sobre las diferentes variantes que se pueden hacer de un determinado ejercicio en función de los objetivos que tenga nuestro cliente, o incluso otras alternativas que sean fuera de la maquinaria o fuera del peso libre o fuera de cualquier otra herramienta que podamos encontrar en un gimnasio y que nos pueda permitir entrenar a esa persona o ayudarla a conseguir sus objetivos. Entonces, de verdad os digo que a quienes nos apasiona mucho este mundillo, yo entiendo que o bien por cuestiones de tiempo o por cuestiones de ganas o por cuestiones económicas estamos deseando ejercer, deseando ser entrenadores o entrenadoras personales y deseando pues empezar a ganar dinero, ¿no? Y empezar a vivir de nuestro objetivo o de nuestra pasión, pero este mundo no es tan fácil como pueda parecer. Hay muchísimo que aprender en el camino y yo de verdad os animaría a que veáis la formación profesional como una primera toma de contacto con este mundo, una manera de entrar en el gimnasio y estar ya en contacto con esos clientes o esas clientas, de conocer las necesidades y los objetivos que tiene cada una de las personas que os van a contratar y enriquecer muchísimo más y ampliar muchísimo más todos esos conocimientos que vais a adquirir tanto en la formación profesional como en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. O sea, no veáis, de verdad que considero un error ver la formación profesional como algo que os va a hacer perder dinero, perder tiempo y que no os va a permitir trabajar de lo vuestro. Si tu objetivo es ser entrenador personal, te garantizo que la formación profesional es el mejor primer paso que puedes dar para empezar a ejercer, no de entrenador personal o entrenadora personal, pero sí introducirte en el mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte y estar ya en contacto con el cliente o la clienta para poder realmente saber cuáles son sus necesidades y cuáles, bueno, pues aprender o empezar a investigar tú mismo o tú misma las mejores vías para poder ayudar a esa persona. Porque aunque no puedas hacerlo, o sea, aunque no le puedas hacer un entrenamiento personal con ese ciclo de formación profesional a esos clientes, sí vas a poder empezar a buscar información, aprender incluso de los aciertos o errores de los compañeros de profesión que sí sean entrenadores personales y estén entrenando a sus clientes. O sea, no sé si me estoy explicando, pero de verdad que creo que la formación profesional es la forma más rápida y más efectiva de introduciros en el mundo laboral y enfrentaros a la realidad de esta profesión y enriquecer muchísimo más el aprendizaje de cara a estudiar luego el grado universitario. Os lo digo de verdad, de corazón, sin ánimo de venderos ninguna moto, en base a la experiencia que yo he vivido y que creo que es que va a ser súper, súper positivo para quienes tengáis como objetivo ser entrenador personal. Y de todas maneras, quien quiera quedarse simplemente como monitor o monitora de sala, pues mayor razón. De hecho, os diría una cosa más y también basada en mi experiencia. Solemos tener tendencia a poner atención o especial interés y volcar todos nuestros esfuerzos en aquellas
asignaturas y en aquellos contenidos que están directamente relacionados con nuestra profesión. Yo, personalmente, y de verdad que a mí me lo dijo muchísima gente en su momento y no les hice ni caso y creo que fue un grandísimo error, yo os recomiendo que en asignaturas como, por ejemplo, empresa o FOL, formación y orientación laboral, o asignaturas similares, de verdad pongáis exactamente los mismos sentidos. O sea, pongáis todo vuestro esfuerzo, todo vuestro trabajo, toda vuestra atención en este tipo de asignaturas. ¿Por qué? Porque incluso en el ciclo formativo de TAFAD, cuando lo estudié yo, es verdad que es una asignatura, digo, empresa o FOL, es verdad que son asignaturas muy tediosas, muy densas, muy pesadas, que a quienes a lo mejor no somos muy de números o de cifras o este tipo de ámbitos, pues nos pueden costar muchísimo, pero luego lo vas a agradecer, porque si ahora mismo en este preciso momento no te estás planteando emprender o montar tu propio negocio, pero dentro de 5 años, por el motivo que sea, te planteas ser autónomo o tener tu propia empresa, vas a echar de menos esos conocimientos y te van a suponer muchísimo más gasto. Sobre todo te van a suponer muchísimo más gasto y si te quieres ahorrar ese gasto, te va a suponer muchísimo más tiempo, porque sí o sí vas a tener que aprender de ello. Y de verdad que a mí me lo dijo muchísima gente en su momento, no hice ni caso, no puse la suficiente atención en este tipo de asignaturas, porque cuando yo estudié TAFAD no estaba entre mis planes emprender. En 2019, 2020 decidí emprender y me he gastado bastante dinero. Bueno, primero me gasté muchísimo tiempo en intentar aprender todo lo que no había aprendido anteriormente. En vista de que me era materialmente imposible, decidí invertir ese dinero porque al final lo tienes que invertir sí o sí. Al final son impuestos, al final son muchas cifras, muchos números, muchas leyes, muchos papeles, trámites, etcétera, etcétera, que tienes que tener en cuenta y que tienes que aplicar, tienes que informar, tienes que gestionar. Y si no sabes hacerlo tú mismo o tú misma, vas a tener que contratar a alguien que te ayude, ya sea una asesoría, una gestoría, lo que sea. Entonces, de verdad os lo digo, a lo mejor ahora mismo no te lo estás planteando, pero puede que dentro de 5 años te plantees que quieres probar a montar tu propia empresa, a ser autónomo o autónoma o a tener tu propio negocio, aunque sea pequeño. Poned muchísima atención en todas y cada una de las asignaturas y tratad de absorber el mayor conocimiento posible. Si te cuesta, pues toma muchos apuntes. Anota cualquier tip, cualquier consejo, cualquier truco, cualquier cosa que puedas, a la cual le puedas sacar provecho en las clases, porque, o incluso de experiencias en la vida real, en ese gimnasio del que te hablaba antes, o en esa clase colectiva, o donde sea. Porque cuando menos te lo esperes, te puede venir bien, y si no lo tienes, lo vas a sufrir. Nada más por mi parte, de verdad espero y deseo que este vídeo te haya resultado interesante y te haya aportado información interesante, de calidad y valiosa. Insisto, que te agradecería muchísimo si me das un like en el caso de que te haya gustado, no cuesta nada, es un segundo y a mí de verdad que me ayuda mucho y me aporta mucha información saber que el contenido que estoy aportando pues le está sirviendo a la gente que me sigue. Y por último, como decía anteriormente, si te ha quedado alguna duda, necesitas algo más o quieres que trate algún otro tema, pues te agradecería un montón que me lo dejaras en los comentarios para transmitírselo a Jesús. Pero de todos modos te invito y te animo de verdad y de corazón a que sigas al COPLEF, en este caso de Madrid, o de cualquier otra comunidad autónoma en el caso de que no residas o vivas en la Comunidad de Madrid. Y te animo y recomiendo que mires también abajo en la descripción de este vídeo o en los propios comentarios porque suelo dejar enlaces de interés u otro tipo de información que pueda resultaros de ayuda o interesante, como por ejemplo la página web de COPLEF o las propias redes sociales del COPLEF para que no tengáis que ir a buscarlas u otro tipo de informaciones que pueda ser relevante.
Así que nada más, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver todo este vídeo y nos vemos en la próxima.